Eh, Buenos días a todas y todos. El día de hoy tenemos este tema sobre la violencia y su impacto en la infancia. Nuestra ponente es la maestra Guadalupe Vázquez Rodríguez. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización sobre trastornos, sobre tratamiento de problemas específicos en el aprendizaje por la Universidad Iberoamericana, un diplomado en neuropsicología por la Universidad Intercontinental, un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, y un diplomado de facilitador de la Escuela de Hijos y Padres por el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa. Eh, Como experiencia laboral, trabajó en el Instituto Nacional de la Salud Mental, en el DIF de 1978 a 1979. Participó en una investigación de campo sobre los diferentes, eh, perdón, es que eh, sobre los diferentes trastornos de salud mental en el Distrito Federal. Participó en la recabación de datos y en la investigación de factores en factores de la productividad y el adiestramiento. Y bueno, actualmente trabaja en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Nene Navarro. Ya nos había dado una plática previa, entonces espero que sea de mucha utilidad el día de hoy que están por acá. Me faltó decir que, bueno, es maestra en terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues adelante, Claudia, estamos atentos a Gracias. escucharte. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. A ver, aquí tengo la primera. Esto dice lo que nos dice la UNICEF. La verdadera medida de una nación que va por buen camino es que tan bien atendida está su niñez, su educación y su socialización. El sentido de sentirse amados, valorados e incluidos en las familias y la sociedad en que nacieron. Este es del UNICEF de 2007. Ahora, el tema de la violencia, fíjense que es demasiado extenso, sería como para cursos enteros porque realmente implica cantidad de cosas, ¿verdad? Pero aquí vamos a decir en nuestro interés, aquí vemos que los niños que están expuestos a situaciones de violencia tienen mucho riesgo de desarrollar problemas de salud mental y escolares, incluyendo, bueno, problemas de aprendizaje, lenguaje, otro tipo de dificultades neurocognitivas, también problemas de funcionamiento ejecutivo y autorregulación. La violencia física como psicológica va a entorpecer el proceso de desarrollo normal en los niños, ¿sí? Y la exposición a la violencia, particularmente en las familias, pues puede provocar estragos sobre el desarrollo de los circuitos neuronales, ¿sí? Que son los mecanismos básicos para el desarrollo afectivo. Hace ya varios años se inició la época del cerebro. Entonces ahora todo ya el cerebro es fundamental. Si el cigarro, si fumamos, si las drogas, si el alcohol, si el estrés, en fin, todo definitivamente claro que tiene afectaciones en el cerebro. Entonces, bueno, pues en los niños, imagínense, mucho más, ¿no? Después aquí vamos a ver, en la exposición, es importante considerar la edad de la primera exposición de los niños a la violencia, ¿verdad? La frecuencia de esta exposición y la exposición a múltiples tipos de violencia. Y ver que la violencia incrementa el doble de posibilidad de presentar trastornos depresivos. También eso sucede mucho con el abuso sexual en las niñas, que es el predictor más alto para presentar trastornos depresivos y de ansiedad, ¿sí? Ahora, la violencia, como les decía, es algo muy amplio, no es un fenómeno simple ni único, existen muchas formas de violencia, y realidades distintas desde que van desde las más leves agresiones hasta las más severas, ¿no? De maltrato es fundamental establecer cuándo comienza la violencia, tenemos que saber cuándo ya un comportamiento es violento, cuando se cruza la línea que marca la violencia y el daño que ésta produce en el desarrollo de quien la recibe, ¿sí? Y la violencia, no solo, como aquí se los digo, no solo es una paliza física, sino también hay violencia psicológica y la negligencia, ¿sí? Esa también es muy importante. Bueno, entonces, como les digo, el campo es demasiado amplio y decirle a un niño, por ejemplo, en la violencia psicológica, aunque no se le pegue, ¿no? Decirle, no vales nada,
me avergüenzo de ti, de ser tu padre, ojalá no te hubiera tenido, o ignorar sistemáticamente a una persona dentro de un grupo, haciéndole el vacío, ¿sí? Chantajear afectivamente a la pareja, amenazándola con abandonarla reiteradamente, hacer sentir culpable a los ancianos, a los viejitos que tenemos en casa, ¿verdad? Por no poder valerse por sí mismos, necesitar ayuda. La negligencia ahí vendría pues, cuando ya no los volvemos a ver, ¿verdad? Que ya mejor los internamos o los dejamos y ya no volvemos a saber de ellos. Eh, Enviarlos a la escuela desasiados, por ejemplo, sin desayuno, llegando tarde, sin tareas cumplidas, pues es un tipo de negligencia, como conducir bebido con los hijos, a ver, aquí ya me retrasé, conducir bebido con los hijos en el carro, pues también es otro tipo de violencia, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes no se han visto por eso? Y aquí, la que sigue, vamos a ver, la agresividad y la violencia. La agresividad es una parte, es un componente positivo del ser humano, ¿no? Porque ese nos ayuda a que en situaciones de peligro y supervivencia nos podamos defender para sobrevivir o para defendernos de que otros nos hagan daño. Pero ¿en qué momento se utilizan esas capacidades que tenemos para dañar a otra persona? Es ya cuando se es violento. Y esta es una posibilidad que se aprende de los modelos de relación en la sociedad y culturalmente donde se desarrolla la persona, ¿sí? Entonces, una cosa es la violencia y otra cosa es la agresividad, y eso nos ayuda a defendernos también de los peligros que podemos tener. Aquí, ahora, muchas de las acciones violentas no son ejercidas intencionalmente. No siempre el agresor o agresor tiene la intención de ser violento o de dañar al otro, pero cuando esto ocurre, cuando empiezan los primeros pasos de violencia, es dispararlos, ¿sí? Estas son formas de violentas, de castigo físico o psicológico de los padres y madres que las emplean, y no lo hacen a veces a sus hijos, ¿no? Sino al revés, en la creencia de que les están educando y hay por su bien. Ahora, hay una violencia impulsiva de la cual en un momento dado no se imaginaría, ¿no? Que te respondan con una cachetada, porque estamos de mal humor, porque nos está molestando el niño, y la otra es la que ya es más planeada, ¿no? Porque sí se acostumbra mucho, cuando menos en mi época, que había papás muy organizados, se estabilizaban qué número de castigos se deberían de dar si los niños no iban bien en la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cinturonazos eran muy frecuentes, ¿no? Pero ya muy platicados. Entonces, a ver, no hiciste lo que te dije. Entonces, todos los hermanitos asustados veían cómo el papá o la mamá se metió en un cuarto para dar 10 cinturonazos porque no se había hecho la tarea, porque no se habían cumplido, ¿no? Y la otra, como le digo, es muy impulsiva, que nadie se imagina que te van a mandar un botellazo, que te van a dar una bofetada, ¿no? Pero pues los dos son el mismo tipo de violencia. Este problema es que utilizar estas pautas de castigo violento daña el desarrollo de los niños y de las niñas, cual fuera la intención de las figuras para usarlas. Eh, Como un criterio para definir la violencia, se habla mucho del abuso de poder. Para que alguien sea violento, es importante que tenga cierta ascendencia por ti, ¿no? Generalmente es una persona adulta, sus padres, sus abuelos, los maestros incluso, ¿verdad? Lo más grave no es solo el tipo de violencia que se ejerce, sino quién la ejerce, ¿verdad? Porque para poder ser violento con otra persona se tiene que tener o ganar una situación de autoridad. El jefe puede abusar de su posición de autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos casos ahora vemos en la tele que salen las empleadas quejándose de que les solicitaron, por ejemplo, pues sí, relaciones sexuales o sometimiento a serie de cosas, pues porque ellos son los jefes. Entonces ellos tienen la autoridad para obligarte a hacer lo que no te interesa, lo que no quieres, lo que no deseas, ¿no? Y la mayoría de los casos de los agresores son personas cercanas a la víctima, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿quiénes son los más cercanos al niño? Pues generalmente los padres, ¿no? Los abuelos, ¿no? Entonces, hacen uso del poder de ese cariño o vinculación afectiva de la víctima hacia ellos comporta, o sea, que los puedo dañar, ¿no? Pues, te pego porque te quiero, te corrijo porque te amo, porque no quiero que sigas los pasos, ¿no? Entonces te abofeteo porque no me parece que debas, ¿no?
Entonces, la violencia conlleva un daño en el desarrollo de la persona, no solo porque lo que se le hace, sino aquí lo importante es quién lo hace, ¿sí? Alguien que tú crees que te, bueno, que te quiere, que te protege, que dependes de él o de ella. Aquí y en las peleas existe un proceso de escalada, en que las cosas que se dicen pueden ser cada vez peores, ¿no? Las heridas causadas, a veces dicen que las heridas, lo que uno dice, a veces es más fuerte que los hechos, ¿no? Lo que te dicen de ti. Entonces, las heridas causadas son más profundas, ¿verdad? Hasta que los implicados paran. Pero esa parada puede llegar en momentos de violencia muy diferentes, según los mecanismos de autocontrol y manejo del estrés que cada quien disponga, ¿sí? Hay gente que ya entrados en la violencia, desgraciadamente, ya no para. Entonces, aquí dice, es fundamental entender lo que es la disciplina y la diferencia que hay entre la disciplina y la violencia. Establecer la diferencia entre dejar a un niño sin salir con sus amigos o darle una bofetada, ¿no? Ya te dije que no vas a salir, pumba, y te cachete, o te voy a encerrar en un cuarto. Ponerle tarea extra en el colegio o humillarlo públicamente delante de sus compañeros. Entonces hay varias consecuencias que se pueden dar a las conductas, pero hay conductas que no necesariamente pueden llegar a golpes, pero sí a la humillación de los niños, de los menores de edad, de las esposas, de las mujeres. ¿Sí? Esta autoridad es la base de una disciplina positiva hacia los niños y niñas, que no son negociables, ¿sí? Pero dejan de ser válidos si se recurre a la violencia. Es muy importante que tengamos hábitos, cómo vamos a poner disciplina y que se sepa que haya una autoridad. No somos amigos, no somos las amiguitas, no querer ser amigos de los hijos, ¿verdad? Somos los adultos que les está indicando cuál es el camino correcto a seguir, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que poner límites y establecer y cómo vamos a poner esos límites, ¿sí? Hay estrategias, aquí se hablan estrategias educativas para los niños que serían esenciales, pues son las normas claras, coherentes con la conducta de los padres y madres, ¿sí? Consistentes entre la pareja, ambos tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Ambos papás tienen que estar de acuerdo, con las abuelas, y ahora que se deja tanto con las abuelas, tenemos que estar de acuerdo en lo que queremos, cómo se va a poner la disciplina, ¿sí? Y que eso se siga con el tiempo, porque también un tipo de violencia es en aquel que de repente reaccionan los papás con violencia, con regaño, al rato se olvidan, los niños vuelven a repetir sus conductas, pero estos no se dieron cuenta o no las tomaron en cuenta, y solo depende del estado de ánimo de los papás, del tipo de consecuencias que van a poner. Entonces aquí las estrategias educativas es importante que sean dialogadas con los niños, desde cuando están chiquitos, cuando son más grandes, con los adolescentes, que sean conocidas por ellos y además que sean razonadas. ¿Por qué la razón de que recibas tal consecuencia? Ya le hemos platicado, ya te lo hemos dicho, porque es importante que si te vas a tardar, por ejemplo, con los adolescentes en una cita, tú me tienes que mantener informado, ¿no? Si te vas a tardar más de la hora que me dijiste, yo te voy a soltar que me hables por teléfono, que te comuniques. Entonces, porque de ahí dependen los próximos permisos que te puedo dar. Si tú ahí me estás fallando, tú no estás cumpliendo con lo que hemos quedado en la casa, ¿no? Igual con los exámenes en la escuela, en fin, todo eso, ¿no? Tiene que haber límites y consecuencias que el niño o los adolescentes sepan, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de lo que yo estoy haciendo? Y que ellos sepan en un momento dado, porque hay jóvenes cuando se marca así, dicen, ellos solitos dicen, lo siento mucho papá, pero pues sí, sí lo hice, acepto mis consecuencias, acepto lo que quedamos que ibas a hacer, ¿no? Pero ya está aceptado, ya está claro, ¿verdad? Y no eso como estoy en la caja muriendo de ansiedad y siento que cuando llegue, pues en vez de abrazarlo y besarlo, porque pensé que lo habían secuestrado, lo voy a golpear, ¿no? Del susto que me dio. Después viene la generación de vínculos afectivos y la socialización, ¿verdad? Cuando está la violencia de por medio, pues desgraciadamente el vínculo va a ser un vínculo ambivalente, ¿no? Entre te odio y te quiero, ¿no? Un vínculo muy ambivalente que se va a tener con los papás. Entonces aquí vemos las normas claras, coherentes con la conducta de los padres y madres, consistentes entre la pareja y el tiempo, dialogadas, conocidas y razonadas, límites y consecuencias conocidas. Y además, ya dijimos, las platicamos, les explicamos el porqué.
y generación de vínculos afectivos y socialización. Eso nos acerca más, nos hace entender. Bueno, aquí se dice los límites en general que debemos de tener con los niños. Uno, para que ellos puedan establecer sus pautas de protección física, ¿verdad? ¿Qué debemos tener? Bueno, pues desde la higiene, desde cómo atravesar una calle, la protección física, ¿verdad? Fíjate, a esos árboles tú no te debes de subir porque después te puedes caer, la actividad física que deben de tener, ¿sí? Primero, la salud física, cómo los vamos a mantener sanos y cómo ellos también deben de empezar a cuidarse, ¿verdad? Límites para generar una autonomía efectiva, que ellos se sientan seguros, permitir en un momento dado la separación, ¿verdad? ¿Cuándo te vamos a dejar ir a unas fiestas de estas de, si no conocemos a alguien, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues te podemos acompañar para saber dónde está, ahí te vamos a dejar, te recogemos a tal hora, ¿verdad? Ya sabemos que las fiestas, vas a ir con fulanito, entonces es importante conocer quién es fulanito, es importante irlos a dejar para saber qué reunión, es importante saber qué pasó, ¿verdad? Que si hablar sobre las bebidas, sobre lo que puede suceder con las consecuencias de la bebida, y de alguna manera va a haber errores. Vamos a decir, se le pasó las copas, no sabía que le echaron más en la fiestecita alcohol, resulta que se le subieron y no salía el niño, después alguien sale por ahí, les avisa que está tomado, que le está encargado, en fin, se pueden permitir los errores, pero eso se puede conversar, platicar, y en un momento dado, si hay consecuencias, pues que se siga, o explicar para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Yo sé que en estos momentos, o siempre ha habido la violencia en la familia, esto es muy frecuente, pero en estos momentos todos estamos muy asustados, ¿no? Ya se desapareció, ya no sabemos qué fue, entonces entre el susto de no encontrarlos, ya cuando llegamos, pues empieza la golpiza, ¿no? En vez de abrazarlos y besarlos, a veces empiezan los golpes, ¿no? Por el hecho de lo que sufrimos, por pensar en que algo les pudiera pasar, ¿no? Entonces, pues todo eso es violencia. Ahora, la autoridad es un componente no negociable del proceso educativo. No somos amigos, no somos amigos. Somos figuras de autoridad que los amamos y los queremos y por eso queremos el bienestar para ellos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Después tenemos límites claros. Ahora, ¿por qué la violencia enseña? Pero no enseña lo que se quiere o pretende enseñar. Lo que nos enseña es violencia y miedo, ¿sí? El problema de las formas de violencia, violentas de castigo, no solo el daño que se produce al niño o niña en su desarrollo, sino que este daño se produce a través de los mensajes educativos, con lo que se legitima el castigo, ¿no? Psicológico y que forman parte de nuestra sociedad. Y así como que te pego porque te quiero mucho, porque te amo, ¿no? Bofetadas porque te quiero, porque no quiero que eso se repita para que entiendas que esto no va a volver a pasar. Le pego para hacerle un hombre de bien, ¿sí? Lo dejo encerrado en el cuarto, en el baño que tenemos allá afuera, de la familia, y ahí te quedas 2 días, ¿no? Porque me hiciste sufrir, y así me manejaron a mí. Te pego para que aprendas. Te puedo sacar sangre, te puedo dar tus bofetadas, pero quiero que aprendas, ¿no? Así como los animalitos. ¿Sí? Ay, oh, no sé si me pasé. Mm, Aquí. Bueno, muchas víctimas de la violencia argumentan que el agresor les quiere y como profesionales se tiende a no creer en la realidad de ese vínculo. Se entiende que el amor y la violencia son incompatibles, pero se está partiendo de la concepción deseable del amor como un vínculo positivo, protector, que no corresponde a veces siempre pues, a la realidad, ¿no? Debajo de muchos casos de maltrato, pues sí existe un vínculo afectivo, pero pues es un vínculo destructivo, ¿no? Por desgracia aquí en nuestro país, y yo creo que principalmente en muchos países latinos, que está acostumbrado a la violencia contra la mujer, ¿no? Y es muy frecuente que cuando veías una pareja, incluso se comentaba mucho, ¿no? Que estaban peleando en la calle, llegaba alguien, oiga, señor, no le pegue a la señora, ¿no? Y la señora era la que respondía muy enojada, usted no se mete, es mi marido, ¿no? Eso era muy frecuente, no sé si hasta ahorita todavía se ve,
Pero incluso de hace poco vi aquí un pleitazo afuera de la zona de hospitales espantoso, porque el tipo tiró a la muchacha, la mandó en medio de la calle, casi le saca un ojo, casi la atropella. Nadie metió una mano en absoluto, absolutamente nadie. Estaba la policía todos viendo, y lo que me dijeron a mí que no se metía, que porque eso ella tenía que ir, así como estaba de golpeada, a poner una demanda en la delegación, pero pues que nadie se podía meter y nadie podía intervenir. Eso sucede en nuestros tiempos y yo creo que esa es violencia. Nosotros aquí, yo creo que la vemos bastante seguido, incluso con nuestros niños, con nuestros padres, con el alcohol, con la droga, ¿verdad? Eso es. Bueno, aquí el ciclo de la violencia. Aquí el ciclo de la violencia son sus tres fases. Aumento de tensión, incidente de agresión, después viene amabilidad y arrepentimiento, que dificultan la conciencia de la víctima sobre la violencia y activan su mecanismo de disonancia cognitiva para justificar las agresiones que reciben. A veces yo creo que incluso no hay esta parte de amabilidad y arrepentimiento, porque creo que así quedan establecidas muy claras, ¿no? Ya hemos quedado que si no tienes la cena o si te vas al hospital a coquetear, porque es muy frecuente aquí también, que vienen las mamás, se arreglan porque vienen al hospital a traer a los niños y los maridos se encelan mucho. Entonces tenemos actos de violencia en casa, donde la señora dice que ya no me deja venir, ¿no? Porque dicen que yo nada más vengo aquí a coquetear. Y a veces en esos no hay el arrepentimiento y amabilidad que aquí se menciona, ¿no? Probablemente se puede decir, pues es que como yo te quiero mucho y tú me preocupas mucho, ¿verdad? Entonces, pues por eso te pego, ¿no? Entonces el ciclo de violencia aumenta la tensión, viene la agresión. Y después puede ser en alguna opción de conflictos que se transmite con el ejemplo y perdonando los hijos, ¿sí? Bueno, hay papás que sí conozco que sí lo hacen, que realmente primero vienen trancados, después se sienten muy mal, muy tristes y les piden perdón. Bueno, el comportamiento de los adultos proporciona un modelo de referencia en lo que se aprende a perdonar siendo perdonados y perdonando a las figuras parentales, pero esperando uno que eso ya no se repita, ¿no? Pero creo que desgraciadamente en la mayoría que son personas impulsivas donde es muy posible que se vuelva a repetir el golpe, la cachetada, la ofensa. Como profesionales, a la hora de intervenir es necesario aceptar que el afecto no siempre protege ni garantiza el crecimiento de quien lo vive, ¿no? Porque a veces es un efecto destructivo, sin dejar por ello de ser afecto. Saber, bueno, pues lo único que nos quieren son los padres, pero ¿qué sería mejor ahí, verdad? Cambiáramos de papás o qué, pero hay otra cosa que es importante, ¿no? El apego, incluso la defensa de los que en un momento dado nos han golpeado, nos han maltratado, ¿sí? Bueno, las vías de resiliencia, el perdón, las habilidades afectivas de resolución de conflictos, la construcción de vínculos afectivos son asimismo aspectos que deben incorporarse de una manera consciente en el currículum educativo y crecimiento de los niños. La mejor protección que como padres o madres se les puede posibilitar a los hijos de cara a los problemas de la vida es el que podríamos llamarnos una infancia feliz. Una infancia en la que se sientan queridos, acompañados, seguros, acogidos, llenos de potencialidades, de juegos, de aprendizaje y que se puedan integrar pues, a la sociedad en la que vivimos. Ahora, no se trata de crear niños y niñas ingenuos, ni de mantenerlos ajenos a la parte más dolorosa o dañina de la vida, sino también hablarles de ella y dotarlos de recursos para que ellos sepan cómo manejar esa parte. Se trata que les demos confianza básica para afrontar lo que venga.
sea mejor o peor. Recordando que parte de esa educación es una disciplina sin violencia, no imponer normas y límites, no imponer normas y límites a un niño puede ser tanto una forma de violencia contra no imponerse de forma agresiva, ¿sí? Eso es muy importante. Si no ponemos, como yo soy muy libre, a mí me gusta que los niños crezcan y hagan lo que quieran. Conozco algunas personas así, incluso cercanas, que no fueron, de alguna manera no eran capaces de darles un golpe a los hijos, pero podían dejar que destruyeran, que acabaran con todo, que no fueran a la escuela, como un sistema de vida en donde ellos están decidiendo. Y eso también es una forma bastante agresiva de trabajar con los niños, ¿sí? Ahora, no se trata de crear niños ingenuos, no sé si esta ya se las pasé, ¿sí? Paulina, manejar las tareas de desconfianza, poner de acuerdo con lo que participa en la violencia, no imponer normas. Te Sí, doctora, escuchamos bien. sí, la vamos siguiendo, ¿Mande? pero ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí te escuchamos bien, sí. Ah, bueno, esta está sí, repetida, perdón, ¿está repetida? Sí, está repetida las dos, son dos repetidas. Bueno, en muchos lugares, yo creo que básicamente en Estados Unidos, ahí hay programas públicos, no sé, aquí, bueno, yo creo que ya hay muchas cosas sobre violencia. Aquí en el hospital se ha intentado, todavía no se echa un programa que sé que está planeando una de las psicólogas, sobre todo con las niñas, violencia con las niñas, con las adolescentes. Y en otros, no sé si existan otros programas, pero sé que en otros países existen programas públicos, ¿no? Promover habilidades cognitivas y el desarrollo de los logros en niños y adolescentes. Promover un vínculo seguro, como es promover una parentalidad positiva. Después también es importante mejorar el nivel educativo de los padres. Yo creo que ahí no solamente sería en cuanto a nivel educativo de darles conocimientos, información, sino de cómo manejar las emociones, cómo debe ser ese manejo de emociones y cómo controlarlos en un momento dado, pues que hubiera más, como se llama, escuela para padres donde ellos trabajen todo este tipo de cosas que son muy importantes y si estén alertas desde qué momento empieza la violencia, porque a veces la violencia no empieza necesariamente cuando ya son los golpes, sino empezó desde antes, ¿no? Desde que nos controlan el gasto, que no nos dejan ir al mercado porque el señor es el que tiene que ir y controla el dinero, desde un pellizco porque está enojado cuando éramos novios, ¿verdad? De que en un momento dado se terminó la relación de noviazgo porque se sintió celoso y le dio una cachetada, agua, porque eso es el inicio, porque después ya vienen otras cosas peores, la violencia va escalada y sobre todo que se tenga en cuenta que es un control sobre el individuo. No estamos casados con uno de igual a igual, estamos casados con alguien o vivimos juntos con alguien que estamos sometidos a lo que esta persona dispone. Y el sometimiento de este tipo, incluso la sexualidad, si uno no quiere tener sexo con él en esos momentos, hay gente que reacciona violentamente, ¿sí? Y la escalada de los eventos de violencia se puede ir siguiendo. Aquí tengo nuestro violentómetro, que lástima que no se los pude escanear, pero puede empezar desde, fíjense, las jovencitas, lo vemos aquí muy frecuente con los niños, ¿no? Ya los niñitos que asisten aquí el novio ya la está chantajeando, ¿no? Si no sales conmigo, no te voy a dejar, te mentí, te engañé, que te tenía un regalo, que es un regalo, pero se me olvidó, te hago la ley del hielo, te celo, ¿verdad? Porque te vi platicando con otro, a mí no me gusta que platiques con otro, entonces te empiezan a hablar mis amigos para decirte que él te quiere mucho, pero que no le gusta que estés coqueteando con otros, te culpabilizo de lo que pasa, ¿verdad? Estoy triste, tú me has hecho sentir así, porque me descalificas cuando platicas con otros amigos, ¿verdad? Finalmente te van cercando, ridiculizar, ofender, ¿verdad? Ay, no me gustas con esas trenzas, te ves re fea. Humillar en público, en el grupo de amigos, ¿verdad? Me empiezo a burlar de ti, jaja, ¿cómo te ves con esas trenzas? Ya engordaste. Intimidar, amenazar, ¿verdad? A veces con la pura mirada, cuando tenemos a alguien, un padre, un control muy agresivo, ¿verdad? Desde la mirada que te estoy echando ya te estoy diciendo que te las vas a hacer conmigo al rato.
controlar, prohibir las amistades, los familiares, el dinero yo lo manejo aquí en la casa, tú no, dámelo, yo lo voy a manejar. Los lugares, no me gusta que estés con tus padres, no me gusta que llegues con ellos, no me gusta que vayas al hospital a llevar a los niños, ¿sí? Te reviso tu celular continuamente, las redes sociales, te puedo destruir artículos personales, ¿verdad? Te reviso inmediatamente que llegas la bolsa, a ver qué traes, a ver, enséñame el celular. Te manoseo, pero de manera agresiva, caricias agresivas, te puedo golpear jugando. Ah, estaba jugando, ay, perdón, se me pasó. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear. Aquí se va incrementando la parte cada vez más peligrosa, ¿sí? Encerrarse, aislarse. Como estoy tan celoso de ti, de que te vean, de que salgas, de que toquetees, de que vas a acostar con otro, mejor ya estás aislada. O uno mismo, la mujer misma se aísla para no tener problemas, ¿verdad? Después viene la parte ya más seria, amenazo con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, aunque estén casados, si lo hago a fuerza, violación, mutilar y asesinar, ¿sí? Ojalá puedan conseguir todos el violentómetro, es muy importante, porque a veces pensamos que ya solo cuando estamos en rojo, que ya es violencia, cuando ya desde antes de que te empiezan a controlar, desde que empiezan a ir por ti al trabajo, al salir, o estar checando a las niñas, el no dejar que entre un amigo, el sospechar que porque salió la adolescente con un muchacho a tomar un helado, ya tuvieron relaciones, o aquí, aunque las hubieran tenido, ¿verdad? Pero el chiste es que de ahí viene la violencia, ¿no? Ahora, lo próximo que les voy a comentar, como les digo que el tema de la violencia de verdad es extensivo, es gigantesco, me dijeron que también tenían interés en saber lo del bullying. ¿Se está escuchando, Paulina? Pau, ¿te Doctora, se escuchas? está escuchando perfecto y muy clarito todo lo que está explicando, muy interesante. Ah, muchísimas gracias, Daniela. Bueno, aquí fíjense que ahorita que vamos a hablar con ustedes son maestros. En la literatura lo que nos dice es que el maestro finalmente, el maestro ideal es aquel que tiene competencias para enseñar, relaciones, que se relacione, que establezca buenas relaciones con los alumnos, que tenga un grado de control que se ejerza sobre ellos, ¿sí? O sea, que no tenga el grupo que totalmente esté descontrolado. Y su forma de intervenir ante los problemas. Entonces, ¿cómo voy a intervenir a los problemas que están presentando yo como maestro? ¿Qué grado de control puedo tener yo sobre mi grupo? ¿Qué relaciones, qué tipo de relaciones puedo establecer yo con ellos? ¿Sí? Entonces, aquí lo que se habla es desde entrada, para que se pueda dar el bullying, es que hay profesores con escasa preocupación por sus alumnos, ¿no? Yo llego, a lo mejor tal vez eso es más en secundaria, ¿no? Alguien llega, da su materia y adiós. Profesores con escasa preocupación por sus alumnos y estrategias de enseñanza pues, poco elaboradas que, vamos a decir, que no intervienen en la solución de problemas, ¿no? Como que todo, aquí están caracterizando tipos de maestros en donde en la clase va a haber más porque ellos realmente tienen una participación poco involucrada con los jóvenes, ¿no? Ellos van a decir su materia, ellos van a establecer las reglas de los que creen, pero no hay una pues cierta idea más de fijarnos en otros aspectos de los jóvenes, en tratar de establecer una mejor relación, si no se puede con todos, con algunos de ellos, y cómo vamos a manejar aquellas situaciones con jóvenes que de entrada nos pueden resultar muy difíciles, ¿no? Entonces, este tipo de características de los maestros pueden favorecer el bullying, los que les mencioné al final, y lo que se consideraría que los maestros deberían de manejar, que es relaciones, cómo voy a establecer yo mis relaciones con mis alumnos, ¿sí? Ahora, el establecimiento de relaciones positivas con el profesor y los alumnos constituye un importante prerequisito para manejar con eficacia el comportamiento de ellos, ¿no? Cómo en un maestro, uno con un maestro puede, cómo hay niños que con un maestro pueden sacar una mejor calificación y con otros, aunque la materia sea más sencilla, definitivamente no se da. Entonces, aquí
siento mucho decirles, pero es lo que nos dice la literatura también como parte de la situación de los maestros. Ahora, las repercusiones psicológicas son negativas, tanto para el agresor como para las víctimas, ¿verdad? Aquí en el caso de bullying, porque pues el que haga bullying va a ser también castigado. Y la victimización en la escuela está relacionada, fíjense, con la aparición de síntomas depresivos, con la soledad, con la baja autoestima y la ansiedad generalizada. Esto es muy importante porque muchos de nuestros niños, o no sé ustedes, o ustedes, si revivimos nuestras infancias en las escuelas, yo estuve en muchas escuelas, cómo se va sintiendo el niño cuando ingresa a la primera vez a un salón, cómo hay niños que definitivamente los podemos ver más aislados, hay niños que en un momento dado decimos, ay, qué barbaridad, tengo todo el año con ellos, ¿verdad? Se ve que son muy inquietos, que son muy traviesos, como en un momento dado también si podemos manejar un niño agresivo, pero lo que pasa en muchos es que estos jovencitos o jovencitas cuando ingresan se empiezan a sentir solos, que no tienen amistades, y eso empieza a generar que empiecen a desarrollar síntomas depresivos y ansiedad generalizada. Quien haya sentido ansiedad en sus vidas en un momento dado, puede saber en carne propia lo desagradable que es, ¿verdad? Cómo todo lo que nos puede pasar a raíz de que estemos ansiosos, desde que se nos olvidan las cosas, y no sabemos qué les vamos a decir, que empezamos a pensar, ya van a ver con Tony la semana que entra, creo que todo lo que es la ansiedad dentro del salón de clases, la depresión, pero ¿qué está pensando un niño que está con ansiedad? Lo menos que está pensando es lo que pasa en el salón de clases, está pensando en lo que le puede pasar, en que se puede caer, en que le pueden bajar los calzones, en que lo van a encerrar en el baño, en que lo están viendo con ojos feos, aunque no sea tal cual la realidad. Entonces, un niño ansioso que por primera vez ingresa a ese grupo, se pueden disparar situaciones muy fuertes. Incluso pues, nos pueden dar la imagen de que son niños torpes, porque uno les habla, les toca dar la clase, les hace una pregunta y se quedan como catatónicos, ¿no? Que no lo saben contestar, se ponen colorados, incluso se pueden poner a llorar. Entonces, esos son niños que necesitan, por desgracia, de los maestros y los grupos tan grandes, pues una mayor seguridad, un mayor apoyo, y en ese aspecto, pues por parte, o cuando menos la idea de saber qué le está pasando a esos niños. Pero sí se desatan varios problemas, ¿no? Y sobre todo estos niños se sienten en baja autoestima. En las escuelas a veces en diferentes tienen ya los niños y las niñas catalogados, a ver quién es la bonita, quién es la gorda, quién es la fea, quién es la pelona, quién es el negro, ¿verdad? Entonces ya están listos para ponerles sus apelativos, pero hay muchos que les podrán decir negros y no les va a importar, pero hay uno o dos, que eso va a ser terrorífico, ¿no? Eso va a incrementar su autoestima, pues toda su situación, ahora sí que psicológica, ¿no? Entonces, cuanto más grado de victimación hay, más niveles de ansiedad hay en los niños. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, allí, como les decía, pues en la literatura se habla de en un momento dado, que las maestras tengan una mayor capacidad de involucrarse, una mayor capacidad de interés en que a lo mejor la materia en esos momentos no sería tan importante como tratar de hacerlo, que haya niños que se sientan más a gusto, que se sientan un tanto más protegidos. Nosotros aquí diario tenemos quejas y casi todos los niños que nos llegan reciben bullying, ¿no? Unos por pegar y otros por... Es un cuento que nunca acaba. Incluso vienen las mamás, muchas están peleadas con las escuelas porque no hacen nada, porque no les dicen a los niños. E incluso hemos visto situaciones muy agresivas donde va un grupo de papás de toda la familia, aparece toda la familia fuera de la escuela, ¿no? Para querer golpear al niño que maltrató al otro. Entonces se hacen situaciones muy desagradables. Pero, bueno, cuanto más nivel de victimización, más nivel de ansiedad hay en los niños. Entonces, la relación con el profesor es muy importante y tiene mucho que ver donde la aceptación social y las emociones de esto. Entonces, sé que tenemos mucho trabajo, sé que cada día la situación ahora con eso de los derechos de los niños es, es muy difícil, ha de ser muy difícil y no sé cuántas medidas estrictas tengan ustedes en las escuelas, pero la relación con el profesor, como les dije, tiene mucho que ver con la aceptación social y las emociones de ellos. Los niños que tienen buenas relaciones con sus profesores manifiestan menos síntomas de depresión y de ansiedad.
y menos síntomas de conducta antisocial que los que tienen malas relaciones, ¿sí? Sin asegurar que las malas relaciones con maestros sean causa, ¿verdad? Necesariamente para problemas externalizados e internalizados. En la literatura había algo que me interesó, que es de Jung en 2002, que dice, un predictor de mala relación profesor y alumno es el estrés sufrido por los profesores. Es muy importante que el estrés que manejan ustedes como maestros dentro del salón de clases, ¿sí? Hallando una fuerte correlación entre el estrés del profesor, la angustia y el estrés, ustedes definitivamente no veo que también se estresen, y que tengan malas relaciones alumno-profesor, y un afecto negativo hacia los alumnos. Nosotros aquí ahorita tengo un niño que dice, qué barbaridad, yo no sé cómo la maestra lo tolera, ya aquí en el hospital, ya casi nadie lo quiere atender, porque la verdad es extraordinariamente difícil y competitivo. Entonces, pues sí dijimos, pobres maestras con lo que tienen que lidiar. Pero pues sí, aquí lo que les menciono es la relación que ustedes, bueno, la profesión tan importante que ustedes tienen, y que finalmente ustedes también requieren de atención, de cursos, en donde les pudieran ayudar a resolver cómo manejar estas situaciones dentro del salón de clases, ¿verdad? Eh, Sé que hay demasiado trabajo, sobre todo en las escuelas de gobierno. Por lo que he visto con los niños que manejamos, muchos de ellos pues nos los mandan para acá, porque lo que he entendido es que ya cualquier problema que sucede o repetitivo, pues los mandan a caja. Entonces generalmente los tenemos más tiempo acá, pero el problema es que el problema de estos niños que los mandan a casa es que ellos pues no van a mejorar ni académicamente, porque generalmente pues, sus trabajos no están revisados, hechos, ni a nivel de socialización, ni van a mejorar la relación que deben de tener dentro de un grupo. Entonces, le digo, el bullying es todo un aspecto muy grande, todo un área muy importante de estudio, en donde de alguna manera el centro de atención, yo diría, ustedes son los maestros, ustedes deberían de tener apoyo también socioemocional, y cursos tal vez de cómo poder manejar estas situaciones en clase. Sería muy importante porque pues sé que los grupos cada vez están más llenos y finalmente no cuentan ya con los apoyos que antes se tenían, que eran muy buenos, que era dentro de las escuelas. Había una intervención tanto psicológica como pedagógica que podía ayudar a los maestros. Veo que eso ya casi no existe, ¿verdad? Ya sacarlos del salón, pues es sacarlos a dónde, porque no siempre van a estar haciendo algo útil. Entonces, pues es una situación muy delicada que se tendrían que manejar, y ustedes, como personas responsables en gran parte de la salud mental de los niños con los que trabajan, es primero manejar la salud mental de uno, para que uno pueda estar tranquilo y saber qué es lo que uno debe de hacer. Claro que hay madres difíciles también, madres muy, muy pesadas, sé que llegan a ofender en las escuelas, pero ustedes deben estar protegidas, pero protegidas a través, yo creo que de cursos que las ayuden cómo manejar situaciones con estos niños, hasta dónde van a llegar los derechos de los niños para que ustedes no sean tomados en cuenta, qué características, qué tiempo ustedes les pueden dedicar a los niños para establecer relaciones mejor, en un momento dado poder parar al grupo cuando están cansados, cuando están inquietos, ¿verdad? Y hacer respiraciones, relajarnos, platicar algo, un cuento corto, ¿sí? Hay escuelas, antes sobre todo, que yo ya que manejaban esto. Entraban los niños muy inquietos, estaban muy traviesos, bueno, vamos a respirar, vamos a poner la cabeza entre los brazos, vamos a cantar una canción y vamos todos a relajarnos. A veces yo sé que el currículum que ustedes manejan debe ser muy pesado, muy alto, y además que ya tienen a todos los niños con todo tipo de condiciones mezclados en los salones. Entonces, pues miren, habría que trabajar mucho con ustedes, y habría que trabajar mucho pues con los directores de las escuelas para que ustedes se apoyen, porque entre mejor preparadas estén ustedes para toda esta avalancha de diferencias que vienen entre los niños y de tolerancia que se debe de tener, cómo ustedes deben de actuar. Y es importante que se sepan que también si ustedes mismas están sintiendo mal, si ustedes están sintiendo rebasadas con todo lo que está pasando, pues entonces aquí, como se dice, ustedes están manejando un gran estrés muy grande. Y eso, pues también, claro, que se va a ver reflejados pues, en los grupos que tienen, ¿sí? Bueno, pues por el momento es todo lo que les tengo que decir. Muchas gracias.
Doctora, hay algunas preguntas en el chat y comentarios, entonces me voy a permitir leerlas. Verónica Claro Peña que sí. dice, ¿cómo se puede romper el ciclo de la violencia? Dentro del salón de clase, Bueno, o no sé, con las parejas, en los matrimonios. si quieres, bueno, la telementoría es justo en educación básica, pero no sé si Verónica Peña quieres abrir tu micrófono y explicarnos tu duda más específica. Muchas veces lo vive y lo sufre en la casa, ¿no? Y viene y Claro. está ya en la escuela. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para romper eso? Sí, empoderarlo, darle información, pero finalmente la situación que viven los estudiantes, pues la van a seguir teniendo, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿qué se puede hacer en esos casos? Ajá, ¿cómo podemos empoderar o cómo podemos guiar a nuestros estudiantes para que ya no sigan ese ciclo de violencia o cómo él se puede proteger de esas situaciones violentas que vive pues en casa? Claro. Miren, yo creo que a veces, no sé, en la vida de ustedes como maestras, si ustedes recuerden algo, tengan algún recuerdo, algo que se les quedó muy grabado con algún maestro, ya sea por negativo o por positivo. Porque a veces no se trata de tocar, llegar al fondo del problema, a veces sería necesario llegar al fondo del problema, qué es lo que está pasando, están abusando del niño sexualmente, y ustedes se pueden dar cuenta que está golpeado, que está maltratado, pero a veces se puede descartar de una manera más discreta, en el sentido de un acercamiento donde nosotros podemos intuir qué le pasa al niño y dar algún momento en eso, en esa situación, pues un apoyo extra en donde puede ser desde, oye, yo te voy a ayudar con la tarea, si quieres yo, quédate al recreo y yo te digo, tratando de establecer algún puente que no sea solo el que yo te califico, yo te enseño, sino algún puente donde podamos, ¿qué te diré? En el recreo, ser más considerados en alguna cosa, tratar de tomar el lonche con él, que nosotros probablemente nos podemos dar mucho más cuenta de lo que el niño no nos va a contar. Y a lo mejor, si el niño lo puede sacar, pues sería muy impresionante que nos diga todo lo que está viviendo, o dar por hecho que nosotros nos damos cuenta que está sufriendo. Entonces ahí, pues lo que se podría hacer es, a veces estos niños, sé que muchas veces son canalizados aquí al hospital, se les canaliza porque se supone que algo malo, o ustedes les ven algo que es muy retraído, que está muy distraído, pues que es muy golpeador, que es un niño muy violento, que es un niño muy agresivo, ¿no? Hay muchos cursos ahora para las mamás y las mujeres que sufren violencia, hay cantidad de lugares, hay unos que se llaman lunas, que creo que están en cada delegación, donde es importante que las mamás vayan para que se enteren porque ellas mismas, las madres principalmente, también a veces son las víctimas de la violencia y a veces ellas también la repiten con los hijos. Hay muchos lugares, ahorita el que me acuerdo son Luna. Aquí las trabajadoras sociales tienen muchos lugares donde pueden asistir las mamás para que les dan cursos donde ellas puedan tratar de superar todo lo que es la violencia, ¿sí? Aquí se manejan mucho en el hospital, les leí todo lo que es nuestro violentómetro, todas esas situaciones, y se mandan, pues a veces son como terapias especiales, o la otra, que finalmente, de acuerdo a que sea la severidad del problema en la familia, pues ya llegan incluso hasta donde les van dando asesoría legal también, les van dando asesoría legal. Antes había, por el gobierno antes de la 4T, había lugares donde las mamás podían salir corriendo con sus hijos, se llevaban a los niños, no importaba que llevaran ropa y ahí las protegían de la violencia, había abogados que las ayudaban. Ahorita creo que ya eso ya no existe tal cual, pero sí hay muchos lugares, sobre todo que ayudan a las mujeres que van escapando, que si no escapan de la casa, pues están viviendo el círculo de la violencia y no se han dado cuenta de, pues, de lo grave que está pasando y las consecuencias que tiene sobre los niños.
Con los niños a veces depende de la edad, la capacidad intelectual que ellos tengan y si ellos que tanto te comenten, pero uno yo creo que ya tiene su experiencia en detectar, ¿no? Algo está pasando mal con este chiquito. Entonces, tratar de tener una relación lo más cercana, que se siente más cerca, el ponerle a veces el brazo sobre el hombro, algún gesto de más afecto y esperar que se vaya dando algo más en él que nos quiera comentar. Pero uno, yo creo que ustedes ya tienen mucha sensibilidad porque han trabajado toda la vida con niños de cómo poder acercarse sin necesariamente abrir lo que podemos intuir, ¿no? A lo mejor no sacar, a mí se me hace que este niño es abusado sexualmente, tal vez no se lo estoy diciendo, pero me puedo acercar de él poco a poco y a lo mejor él mismo me lo puede decir o la plática que podamos establecer, vamos sacando tips de lo que está pasando con ellos. Y en un momento dado, pues si es posible mandar llamar a las madres y darles indicaciones a dónde pueden ellas recurrir y tratar ese tipo de cosas que pueden ser muy delicadas. Porque además, pues sí existe una violencia ya muy grande en nuestro país, ¿no? Dentro de los padres también que llegan a las escuelas o mamás que van y les exigen y les piden cantidad de cosas. Pero yo creo que ahí es tocar la sensibilidad, tener la sensibilidad necesaria para irnos acercando más. El hecho de quedarme un rato más con él, el hecho de que si me gusta que algo le gustó, darle un caramelo, pero que se sepa que puedo estar yo más cercana, que tiene alguien y que en un momento dado a lo mejor él te lo va a platicar o lo vas a intuir a través de lo que platiques, estando más cercana a él, dándole algún más chance, si lo sientas adelante, si le tocas el hombro cada vez que pase por ahí, si cuando vaya a salir al recreo te le acercas, si tú le regalas la paleta cuando se vaya, si lo estás felicitando, te dice, ay, a lo mejor esto está feo lo que hice, no te preocupes, lo puedes hacer mejor, pero que se siente esa cercanía contigo y eso lo hará que se sienta poco a poco apoyado para que tú en un momento dado puedas pues sacar mucho más información de lo que está pasando o ya con lo que tú estás sintiendo que está pasando o intuyes, pues canalizarlo a un lugar donde lo deben de llevar. Si es que los padres en ese aspecto van a hacerlo, ¿no? Si ustedes tienen dónde reportar este tipo de casos, tal vez con más grandes, con los jóvenes más grandes, ya adolescentes que están terminando secundaria, ¿sí? Tal vez puedas tener una cercanía más ahora sí de sacar, oye, mijito, pues a lo mejor uno lo supone, ¿verdad? Ese tan caso que traes, ¿quién te lo dio tu papá? Ay, qué lástima, ¿no? O sea, se ve que te dieron aquí un jalón de pelos, se ve que te tiró aquí un mechón, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quieres contarme? Cuenta conmigo, yo no te voy no lo voy a comentar más allá, pero tener ese acercamiento y que ellos sientan que hay alguien que está con él asesorándoles, ¿no? Muchas gracias, doctora Claudia. Iram tiene también su mano levantada. Le damos la palabra, Iram. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Sí, ¿Sí buenas me escucha? tardes, Irán. Ah, perdón, sí. A mí me hace ruido también, por ejemplo, en el ámbito escolar, de pronto en las reuniones de consejo técnico se intercambian experiencias, los maestros, ¿no? De algunas situaciones que se presentan en su salón y dan algunos referencias de cómo lo han abordado con ciertos alumnos que ellos a veces se les llama hasta problemáticos o se les etiqueta con algún este, se les hace una etiqueta, ¿no? Entonces, o se les da una Ujú. etiqueta a los niños y de pronto como que pareciera normal, porque a lo mejor no abiertamente, porque creo que a todos nos da pena decir que es correcto pegarles, pero como que sutilmente se valida esa situación de que un correctivo de un jaloncito, alzarles la voz, castigarlos, evidenciarlos, pasarlos al frente, meter los reportes, mandarlos a dirección, no sé, sin fin de cosas que pues como traemos también de la infancia, supongo, y en México, tal vez eso sea, ¿no? O muchos países latinoamericanos probablemente, eh, como que damos por aprobadas, y hacía yo reflexión sobre una de las diapositivas que dijo usted, o cuando puso el ejemplo de la señora que le pegaba a su pareja y ella lo defendía por
la forma en que nos enseñaron a recibir el afecto, que el afecto viene acompañado de violencia. Y Sí. siempre le decimos o se les dice al infante, es por tu bien, ¿no? Entonces, con esa falsa idea, pues vamos creciendo o van creciendo las nuevas generaciones y en las escuelas se sigue replicando esas conductas y es lo más preocupante. Porque, por ejemplo, cuando uno de alguna forma ya te estorban o te inquietan esas ideas que ya no las ves como algo normal y las propones, de pronto sientes como las miradas o hasta el rechazo. ¿Cómo crees? Así no se va a educar hablando, ¿no? Los chamacos no entienden, ¿no? O sea, eh, a veces es complicado porque yo creo que también esto es un trabajo de conjunto en la escuela, ¿no? Digo, uno puede hacer la parte individual, la parte actitudinal, pero al final de cuentas es una situación sistemática, creo yo. Y es ahí donde a veces sí hay cierta frustración, ¿no? Y no solo con eso, con otras cuestiones que tienen que ver también con discapacidad y situaciones así. Esa sería mi participación. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Irán? Sí, buenas, dígame. Ah, tú lo querías decir, ¿verdad? ¿Quieres algo que Sí, te ajá, y yo conteste? lo que quería, bueno, tal vez como una pregunta, ¿qué hacer en esas situaciones, no? Cuando a veces uno está en un ámbito escolar batallándole, tratando por ejemplo, si uno le toca en primaria, tercer grado, y tratas de implementar estrategias apartando un poco o apartando lo más posible de violencia, buscando la manera, y llegan al siguiente grado y drásticamente el maestro, pareciera que los niños están a la suerte del adulto, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué hacer en una situación así cuando el ámbito escolar en general, en la escuela, no están caminando bajo esa visión, ¿no? De la libre violencia. claro. Mira, se me hace muy interesante porque dices, bueno, pues ya pasaron, yo traté de trabajar con no violencia y los otros están trabajando. Yo creo, sobre todo, por ejemplo, ahorita aquí estamos yo viendo más adolescentes, cuando los adolescentes ya llegan a la secundaria, ya llegan pobrecitos o muy maltratados, o ya se saben que no dan una, se sienten tontos, se sienten torpes, se sienten feos, y muchos de esos ocasionan mucho esa agresión, bueno, de lo que viven en casa, y más que eso se sienten más agresivos. Entonces aquí hay un binomio que dice, bueno, que dije, para que se haga café con leche se necesita café y leche, ¿no? Entonces tú tienes un niño latoso, te ofende, te cae gordo, es grosero, entonces el maestro también se empieza a enojar, entonces ya hay un momento donde dice, pues mejor que se vaya a su casa y le mandamos los trabajos allá. Yo creo que estos jóvenes que entran, muchos o una mayoría incluso desde que están chiquitos en la primaria, tienen problemas muy serios de autoestima. Generalmente de autoestima, vamos a decir, uno es porque lo que les decía puede ser o es violento en que le digas que flojo, ahora te voy a pegar porque no sacaste calificaciones, eres un burro porque la maestra se quejó de ti. Generalmente somos mejores para decir lo negativo que para decir lo positivo. Y a veces, por desgracia, sentimos, pues es que no le encuentro nada positivo al niño, no le encuentro, pues sí, porque un hijo, como dicen, tener un hijo, ya no digas más, pues vas a ser más pobre, tienes menos dinero, tienes más problemas, en fin, pero bueno, tenemos hijos, ¿no? Finalmente puede ser una satisfacción porque nos da mucho aprendizaje a nosotros que podemos mejorar. Pero el hecho es que siempre trabajamos más con lo negativo que con lo positivo. Entonces no sabemos felicitar, no sabemos reconocer, no sabemos agradecer, no sabemos decir, incluso aunque sea de plano una mentira, oye, qué bonito llegaste hoy, qué bonita sonrisa trajiste hoy, ¿no? Entonces siempre estamos más enfocados, así como la violencia existe, pues significa que también estamos más enfocados sobre lo negativo. Entonces, yo sí he tenido en ese aspecto, me ha llamado mucho la atención que si dedicáramos un poquito menos a la materia, dedicáramos un poco a decirles, oye, ¿qué perfume te pusiste? ¿Qué limpio tu trabajo? Cosas así. Eso, muchos niños se sorprenden porque están tan acostumbrados a recibir, y sobre todo los latosos, los problemáticos, como siempre están acostumbrados a recibir que todo es negativo, cuando uno les empieza a decir algo positivo, pues como que se sorprenden, les llama la atención porque nadie se los ha dicho. Y en general, así como hay violencia a revés de golpes, de maltratos, hay violencia de las palabras, pero ya no digamos insultos, sino simplemente no reconocerles, ¿no?
en no reconocer que se bañó bien, que se cayó bien las orejitas, o incluso como broma, ay, mijito, pues mi abuelo es muy bonito, aquí te voy a quitar un poquito lo de la oreja, pero decirles cosas agradables. Oye, qué bien hiciste eso. Eso sorprende a los niños cuando generalmente están muy, sobre todo los niños problemáticos, están muy en el rollo de que todo lo que hacen es malo. Es muy raro que se les califique por algo bueno. Ahí está, qué bonito que platicaste, qué bien que te portaste bien con este amiguito. Entonces no sabemos decirle. Yo creo, ustedes hagan el experimento, cambian a un niño o una niña que la vean, bueno, hay que tener cuidado ahora, ¿verdad? Con lo que dicen los maestros a las niñas, que puede ser tomado en mano, ¿no? Pero hoy es qué bonita está tu chamarra, qué bonito hueles hoy, eh, qué bonito hiciste esto, qué bien hiciste este trabajo, cualquier cosa, a veces sentimos, y fíjense que desde ahí está lo negativo, que no sabemos qué encontrar, y sentimos, ¿qué le digo? Porque la verdad el niño me mete en muchos problemas, es muy difícil, pero si empezamos esa práctica un poquito, yo creo que ellos mismos se sorprenden, porque están acostumbrados a que reciben puras cosas negativas, y eso en un momento dado sí hace cuando menos una modificación con nosotros, y cuando menos que se lleven, somos espejos de los niños. Y en casa, con el tema de la educación, a veces nos volvemos espejos negativos, porque ya lávate los dientes, acuéstate, apaga la tele, deja el celular, revísate la tarea, le hiciste muy mal. Para eso estamos muy pendientes, pero no estamos muy pendientes para reflejar qué cosas positivas tienen ellos. Yo no creo que con esto a lo mejor se vaya a cambiar una mayoría de los niños, en fin, pero sí se hace otra relación, sí se establece otra relación con ellos, ¿no? Yo creo que a mí en mi caso sí me ha funcionado. Cuando aprende uno a reconocer, o cuando hay un niño siempre está jetón, enojado, en la tronca, y pasa uno y dice, óyeme, qué guapo estás hoy, ay, qué bien que hizo ese corte de pelo, como se sorprenden porque no están acostumbrados a recibir algo así. Entonces es una manera de irlos jalando y sobre todo saber que yo creo que una mayoría de los que ustedes tienen, todos y sobre todo cuando van pasando a años escolares superiores, pues la autoestima la traen por los suelos. Ellos se creen que son torpes, ellos creen en la escuela, muchos de los fracasos escolares, pues es precisamente por ellos, porque se sienten inseguros. Y además se lo atañe, ahora como había mencionado de la época del cerebro, que todo que está en manos de la cabeza. Si vienen al hospital, es más seguro que lo digan. Si no vienen también, tengo algo en la cabeza, no estoy bien. Entonces ellos mismos se van alejando del éxito y ellos mismos van teniendo conductas que no son pro éxito, sino al contrario, los va alejando de en un momento dado tener éxito. Entonces, es algo aparentemente suena bobo, pero en mi caso yo le he dicho, sí he logrado cambios tratando de descubrirles o de encontrarles, ahora qué guapo llegaste, fulanito, mira qué bien, o qué bien, oye, trajiste lápiz, qué bien, entonces eso les va señalando otra parte de ellos, y les digo, en la secundaria creo que esto sucede más, porque hay una desmotivación general para la escuela, se sienten incapaces, el sentirse incapaz de hacer algo ya nos fastidió, porque aunque tuviéramos la capacidad, en un momento dado, no la queremos desarrollar porque tenemos miedo, porque no nos tenemos confianza. Entonces, muchos de estos niños que han llegado con ustedes, con muchos problemas todos, tienen eso. Entonces, si un día, una mañana entramos, tratar nosotros de estar, en vez de llegar ya con la pesadumbre de quién nos vamos a enfrentar, ver a quién le podemos decir, tratar de tener un hecho de amabilidad. Ahora, de entrada a veces siento que hay cosas que nos paran, ¿no? Pues, caray, ¿cómo le voy a hacer con este, no? ¿Cómo me contestó? ¿Cómo me dijo, verdad? Pero en ellos cuando un niño nos resulta muy agresivo, tengo aquí uno, cómo fastidia pobre a los maestros, el hecho de que si yo sigo con mi conducta rígida, pues me voy a meter en un problema con él. Entonces yo puedo cambiar. Yo no, a lo mejor el rendimiento no lo voy a cambiar por un momento, pero, pero voy a tener un mejor lazo de comunicación con él y eso puede abrir el que él empiece a interesarse un poco más y a estar menos desagradado o menos incómodo. Por eso estamos mencionando también lo del bullying, ¿no? Porque cuántos niños se entran y no tienen confianza en ellos mismos. Ellas pues, son las primeras que se enferman. Yo no dudo que muchas sean muy feitas las niñas, pero hay niñas muy feas que se sienten felices, contentas, porque son sociables, porque platican, porque se llevan con los niños, ¿sí? No todo el feo le va mal.
Hay feos que están acomplejados y eso sí es lo que les fastidia. Pero entonces tendríamos nosotros que armarnos en las mañanas de mucho valor, de mucho positivismo, y aunque le quitemos minutos a la clase, a veces es mejor que se lleven la idea de que no les habían dicho cosas buenas de ellos. Eso les va a hacer mejor que el aprenderse la tabla de 10 en un momento dado, porque eso les va a hacer que tengan más deseos de mejorar, que sepan que pueden. Y si alguien, porque ustedes son autoridades, ustedes son gentes importantísimos para los maestros, digo, para los jóvenes. Ustedes son las personas que les pueden ser espejos que les reflejen a ellos cosas positivas, que nunca se las han dicho, que nunca las han tenido en su casa, que han sido los alumnos estigmatizados. Sé que a veces dan ganas de ahorcarlos, y hay unos con los que uno no va a poder, pero sí les aseguro que hay cambios, hay cambios. Si uno llega, más vale a que aprendan un tema que les va a costar y que no quieren y se enojen más, dedicarle 15 minutos o 20, o a sentarme al lado de él, o a llevarles un dulce, o a decirles que estamos unos orgullosos de que sabemos que son niños que le echan ganas. O sea, pasarnos un poco a la situación positiva, ¿sí? Aunque creo que a veces sé que la tienen muy difícil, sé que la tienen muy pesada, pero puede ser una gran satisfacción para ustedes el saber que cuando menos un niño de los del salón, o dos o tres, hubo un cambio con él, cuando le dijeron que qué limpios tenis, que qué bonitos, iniciar algo un poco diferente de lo que sería ya propiamente la clase, ¿sí? Muchas Eso gracias, sería. doctora. Que pues ha sido esto muy inspirador porque es eso, ¿no? Entender que estamos creando o ayudando a la crianza de seres humanos más. De nada serviría que sepan la tabla de multiplicar si no podemos como entender el impacto que tenemos en sus emociones y si en su casa lamentablemente no encuentran pues un trato digno, qué lindo podérselo encontrar en la escuela, ¿no? Híjole, esto es como entender eso, el impacto que tenemos sobre las vidas de estas personas y que quizás seamos este único referente que los inspire, ¿no? Y que sea el cambio que los ayuda a pensar sobre sí mismos diferente. Esto es muy poderoso, doctora. Muchas gracias por compartirlo. Y, y bueno, hay algunos comentarios. Ya vamos a ir cerrando. Estamos sobre tiempo, pero sí queremos darles la voz. Aquí María Guadalupe Perdomo dice que los padres siempre dicen estar ocupados y no tener tiempo para acudir a la escuela de padres. Tampoco asisten a juntas escolares, según tienen que trabajar para que no les falte nada a su familia, pero hacen falta en la vida de sus hijos, solo lo regañan o pegan a sus hijos cuando se portan mal, no hacen nada cuando se portan bien. Eso es lo que, eso es lo que tienen que hacer los hijos porque no les falte nada. Bueno, creo que se ha hablado ya mucho de esto y aquí pues la idea sería pues mirar qué es lo que sí podemos hacer nosotros, ¿no? Porque sí pueden venir de contextos muy desfavorables, pero nosotros podemos hacer esa diferencia que por muy pequeña que parezca, puede ser la diferencia. Difis Sí, pues, Tapaluca dice, sí, doctora. no, sí, dígame, yo lo que creo, y miren que les voy a decir que yo como niña en secundaria experimenté lo que es una maestra positiva, ¿eh? Esa maestra a mí me ha dejado con una intervención que hizo conmigo, porque yo tartamudeo, me dejó impresionada y me dio una confianza en mí que nadie hubiera pensado. Entonces yo digo que los maestros pueden hacer milagros con nosotros y siempre vamos a estar agradecidos y no olvidar esos maestros que nos abrieron otro camino, que nos hicieron ver algo de nosotros que nadie nos había hecho ver, que nadie nos había sabido manejar. Entonces, y no fue ni algo ni de varios días ni nada, simplemente siéntate, tú sabes, yo sé que tú al ratito me vas a decir muy bien. Con eso, a mí me abrió un panorama inmenso y siempre lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo creo que ustedes tienen algo muy valioso. Primero que no viven con esos niños, pero ya que los tienen, gócenla un poco más. Yo digo, bájenle al sufrimiento que todos tenemos, la vida para pesada, lo que nos dicen, pero vamos a dedicarnos, vamos a hacer así como hadas pequeñas, ¿no? De decirles algo bonito, algo que probablemente sí tienen y que podemos cambiar con eso mucho de la actitud de los niños, cuando menos hacia nosotros y en el salón de clase, ¿sí? Los podemos jalar un poco. Yo sí les aseguro, porque le digo, yo soy
Yo salí de una secundaria de gobierno así y fui muy feliz en mi secundaria y siempre recuerdo a mi maestra Idolina, increíble, ¿sí? Ojalá yo hubiera muchas Idolinas, pero además como lo he practicado a veces también en decirles, oye, qué bien, oye, tú debes de ser, acuérdense, porque a veces basamos la vida en las matemáticas, en los quebrados, en el español, y como no lo pueden, pues entonces son tontos o son idiotas. Pero la vida no solo es matemáticas, español y eso. Y nosotros, si nos olvidamos un poquito de eso, de todas maneras, si van a salir, mal van a salir. Los niños se van a sentir mejor y van a tener mejor autoestima y en un momento dado pueden mejorar mucho sus competencias. Pueden. Habrá niños que no, pero otros que sí las van a mejorar. Así es, doctora. Y bueno, dice Difis Tapaluca, es adecuado el manejo de emociones, el autoestima y después mejorar la comunicación con un lenguaje positivo para romper el ciclo de la violencia. Luego Montse Claro. Castillo. También existen los centros de justicia para mujeres y ellos te contactan con albergues. Eso es muy importante. Ahorita Sí. yo les voy a dejar en el chat también el directorio nacional de todos los centros de atención a la salud mental y adicciones que existen en nuestro país para que ustedes también puedan jalar de ahí los que les queden más cercanos y que también sin duda puede ser un buen recurso para, que ya se los hemos pasado en diferentes telementorías, pero es importante que lo tengan a la mano, ¿vale? Y luego dice Verónica Peña, se reportan al DIF o a la Fiscalía General de Justicia de la Defensoría de los Niños y Adolescentes en el Estado de México. Y bueno, sí, cada estado tiene su forma de proceder, pero típicamente estos casos hay que reportarlos al DIF o a la Fiscalía. DIF Iztapaluca dice, al final del día este ciclo es de gran frecuencia familiar, pero es increíble que cuando trabajas con los niños jalan a los padres. Psicólogo Fernando Leiva, rigidez igual a menor confianza, claro. María Guadalupe Perdomo, Claro. los niños sufren de poca demostración de afecto, amor por parte de los padres, porque como padres damos por hecho que el proveer cosas en casa es demostrar el amor a los hijos. Muy bien. Bueno, hasta ahí son los comentarios. Voy a volver a poner la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción, se las encargamos mucho. Y doctora Claudia, no sé si a lo mejor quisiera dar un mensaje final y ya con esto estaríamos cerrando. Bueno, el mensaje final es que es muy importante para ustedes que están en la lucha diaria con niños en situaciones todos muy difíciles, con grupos grandes, con demandas muy grandes, que por favor aprendamos, manejemos nuestro estrés, aprendamos a respirar profundo, a tener aunque sea 1 o 2 minutos diarios, bajarlo. Cuando sentamos, que estamos, si estamos muy estresados, las cosas no nos van a funcionar. La mente se obnubila y podemos caer nosotros en conductas, entre comillas, diría violentas. Pero hay que manejar, es muy importante para ustedes, para que no se desgasten, sobre todo los que trabajan con niños más grandes, en situaciones más difíciles por las colonias, manejen su estrés, respiren profundo, hay muchos ejercicios, no sé, que salen en la televisión, en fin, para manejar el estrés, incluso con los niños, ¿eh? Sería fundamental que aprendamos con los niños. A mí también me funcionó aquí mucho con algunos niños que tenía, antes de entrar a la terapia, les manejaba respiraciones profundas y relajamiento, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias y aquí estamos para ayudarnos mutuamente, ¿sí? Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo, por compartir lo que sabe con todos nosotros y bueno, pues esperamos que esto sea de mucho fruto para su práctica diaria de nuestras docentes y nuestros docentes. Y bueno, los esperamos entonces, ya saben, el próximo martes a la misma hora, en la misma liga, para poder ver el próximo tema de la telementoría. Muchas gracias, doctora. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias.